todos los que se vincularon con el golpe, ¿quiénes fueron los únicos que se enfrentaron a eso? Los morados. Y lo digo con nombre propio. O sea, si Mávila, ¿usted quiere nombres? Se los doy. Señor Acuña, el señor Urresti, el Fujimorismo, el señor Merino y compañía. Así de simple, no tengo ningún problema en decirlo. Los morados somos un estorbo. Por el Partido Morado, la Presidencia de la República, Julio Guzmán se encuentra con nosotros. Vamos a conversar con él de inmediato. Muy buenas noches, Julio. Gracias. Buenas noches, Mávila. Muchísimas gracias. Por invitarme nuevamente. La primera pregunta o el primer comentario que le solicitamos esta noche tiene que ver sin duda con el anuncio hecho por la candidata de Fuerza Popular. Ella es la tercera vez que busca la presidencia y el día de ayer sorprendió a propios y extraños cambiando de opinión respecto al indulto para su padre. Esto ha provocado una serie de reacciones. Bueno, ha puesto nuevamente el tema en agenda y candidatos como Daniel Urresti le están pidiendo al resto de candidatos firmar un pacto para evitar que esto se haga realidad y que el señor Fujimori sea indultado. ¿Va a aceptar usted la firma de ese pacto o no? Muy bien, lo escuchamos. Respecto al pacto o al compromiso que sugiere Urresti para que no se vaya a indultar, cualquiera sea el ganador, Alberto Fujimori, como una decisión a priori de cualquier solicitud, anterior a cualquier solicitud que se vaya a presentar. Bueno, en realidad me parece que los comportamientos y las actitudes son más importantes que firmar un documento, y menos si proviene del señor Urresti. El señor Urresti no tiene que ser tan fresco en llamar a los candidatos para firmar una cosa como esa, cuando el señor Urresti dice todo el tiempo que está en contra de la corrupción y lo primero que hace es ser candidato a la presidencia por un partido que efectivamente está involucrado en esos procesos. Entonces, la palabra del señor Urresti realmente no vale nada. Y pisar el palito y ser parte de un teatro como el que quiere hacer, en verdad, los morados no vamos a participar en eso. Pero lo que sí puedo decir es que si los peruanos nos dan su confianza, nosotros no vamos a indultar a Fujimori. Y eso que quede claro, y no pienso dedicarle más tiempo a discutir ese tema. Correcto, no le dediquemos mucho tiempo, pero tengo que hacerle una repregunta porque el doctor García Toma, que hacía un estricto análisis legal de la posibilidad, decía con claridad, en este momento el señor Fujimori no cumple con los requisitos que se requiere para solicitar un indulto humanitario. Pero esta situación podría variar y hay una comisión de gracias presidenciales que es la responsable de recomendarle al presidente el indulto humanitario. Si la Comisión de Gracias Presidenciales, no le digo en 2021 al 28 de julio, pero sí de pronto en un año o dos considerara que es candidato al indulto humanitario, ¿tampoco usted aceptaría esa recomendación? Nosotros lo hemos dicho en el pasado y hemos dado ese caso como una excepción, pero para que sea una excepción tenemos que tener la evidencia. Recordemos que se hizo un intento en los últimos años por presentar un caso parecido y sin embargo hubo evidencia que fue mostrada a todos los peruanos en donde fue un proceso trucho. Por eso, no podría decirnos entonces usted que no indultará, porque para indultarlo hay que respetar la ley y precisamente el hecho de que el señor Fujimori esté hoy en prisión de nuevo tiene que ver con que se declaró que ese indulto había sido otorgado con ciertos vicios, tras una revisión. Sí, pero quiero también decir que al margen del tema legal, si es posible o no, acá hay un problema ético. El indulto al señor Fujimori es un insulto a todos los peruanos. Y lo que me preocupa es que cuando ahora están muriendo miles de peruanos, el 50% de la población ha perdido el empleo y estamos en una crisis económica y de salud increíble, venga una candidata a ponernos en agenda el indulto a su papá. Me parece egoísta. Me parece que está poniendo a su familia por encima de los peruanos y la verdad es que me sorprende porque la señora Keiko Fujimori se ha disculpado, ya se disculpó 3 veces, pero solo se disculpa en campañas electorales. La disculpa viene cuando cometes un error y reflexionas y pides perdón y disculpa en cualquier momento, así sea el domingo, mañana, tarde, enero o diciembre. Pero la señora Fujimori siempre escoge una campaña presidencial para disculparse. Bueno, que se disculpa por todos sus miembros familiares que están fugitivos, que se disculpe por todos los millones de dólares que ha recibido, que se disculpe por todos los procesos de investigación de corrupción en los que está, que se disculpe por toda la violación de los derechos humanos. Eso no hemos visto. Esto es un teatro más.
cuando ahora lo que tenemos que hacer los peruanos es no pensar en nosotros mismos, sino pensar en lo que está pasando ahorita con toda la gente. La agenda electoral tiene que ser qué es lo que vamos a hacer apenas lleguemos al Congreso y al gobierno, para ver lo de la salud, lo de los empleos y la educación, porque 300.000 niños están desconectados de la educación virtual. Y eso no puede ser. Aquí tengo los resultados de la encuesta y precisamente disputan este segundo lugar si uno aplica el margen de error. La señora Fujimori, usted, la señora Verónica Mendoza, que se mueven entre los 7 y 8 puntos porcentuales versus George Forsyth con 17%. El día de hoy se ha publicado otro resultado más, otro paquete de encuestas, donde se ve una caída de aprobación a la gestión del presidente Sagasti. ¿Cómo la analiza? ¿Cómo analiza que la población le esté quitando respaldo a la gestión de Sagasti o no esté del todo contenta con lo que él viene haciendo en la presidencia? Bueno, primero tenemos que recordar que estamos en esta situación por responsabilidad de 105 irresponsables, golpistas, congresistas. O sea, primero comencemos por ahí. Segundo, tenemos que pensar que la opción alternativa que teníamos era que el señor Merino sea presidente. Así que comparando una situación como esa con la que tenemos, no estamos tan mal. Al menos ahora tenemos un poco más de paz, de tranquilidad, no se están censurando ministros, no se está haciendo un escándalo de cada cosa, porque la comparación es la presidencia del señor Merino. Si estuviéramos en un mundo paralelo, ni siquiera vacunas tendríamos el día de hoy. Así que esas dos cosas tienen que quedar muy claras. Y finalmente, el señor Sagasti es una persona honesta, con una trayectoria impecable, un demócrata que hace toda su vida. Así que con los errores que se puedan estar cometiendo, estamos en una mejor situación que una situación que nos iba a dejar el golpe con un señor Merino en la presidencia y ahorita el Perú estaría incendiado. El señor Sagasti, en efecto, es una persona honesta y honorable. Hay millones de peruanos a quienes podríamos calificar de honestos y honorables. Le pregunto a Julio Guzmán si el señor Sagasti está siendo un buen presidente de transición, un buen presidente para una situación de emergencia como la que enfrenta el Perú. Varias cosas. En primer lugar, este es un gobierno de transición que tiene que garantizar dos cosas. Una transición a unas elecciones transparentes, independientes y autónomas del Partido Morado. Y lo segundo es la lucha contra la pandemia. Entonces, en el primer caso, me parece que sí está cumpliendo una buena labor, porque no tenemos ningún tipo de relación y la autonomía y la independencia entre el partido y el gobierno de transición es absoluta. En el segundo caso, debo de reconocer que hay problemas de gestión importantes. Por ejemplo, el Estado, por ejemplo, en cómo podemos ya programar y cómo podemos ya tener los protocolos y la metodología para distribuir las vacunas. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, igual, son problemas de gestión que vienen arrastrándose de muchos años. ¿Podría precisar el problema en seguridad? Y esta precisión sí es importante cuando el Congreso discute la posibilidad de interpelar o incluso censurar al ministro, que es el señor Eliche, que además es miembro de su partido. No es correcto. El señor Eliche no es militante del Partido Morado. Pero era un invitado a la lista del Congreso, ¿es correcto? No es correcto. Tampoco. Tampoco lo fue. No, el señor Eliche, él era asesor de la bancada morada. Asesor de la bancada morada y no postulaba, para 2021 no estaba considerada su postulación. No, la lista para el 2021 es pública y el señor Eliche no está incluido. No estaba, pero en cualquier caso, como asesor de la bancada del Partido Morado, ¿usted cree que está desempeñándose bien en el Ministerio del Interior? Habló de problemas de seguridad y hacia ahí quería enfocar su comentario. Bueno, en primer lugar, lo que vemos es estabilidad. Ya no tenemos como antes que los ministros salían cada una semana. Ahora bueno, el señor Eliche está manteniéndose. El Congreso sabe que tampoco le conviene, ¿no? Hay bancadas que están en carrera electoral y saben perfectamente que conducirnos a una situación de desgobierno y de intranquilidad no les va a abonar ni les va a traer más votos, sino por el contrario, va a seguir mermando la imagen de las bancadas. Digamos que el Congreso está como autocontrolado, forzado a cerrar la boca porque estamos en campaña. Bueno, a mí lo que me sorprende es que los mismos golpistas
son los mismos que están postulando a la presidencia. Y los morados somos un estorbo. Les ha quedado claro que sí es posible parar iniciativas absurdas, no tener ningún anticucho, no tener tránsfugas. Nuestra bancada morada se ha portado a la altura de las circunstancias. Entonces, como ya se dieron cuenta que sí se puede hacer política diferente, los morados nos hemos vuelto un estorbo. Y ahora nos han hecho un cargamontón increíble, porque cada cosa que hacemos es una crítica. Se hace una tormenta de un vaso de agua por cada cosa que hacemos. Por ejemplo, ¿en qué casos has sentido un cargamontón por hacer cualquier cosa? Le puedo nombrar varias cosas. Primero, todas estas acusaciones que yo tengo, casas, que soy propietario de una casa de playa, que soy propietario de una casa en San Isidro. Yo no soy propietario de ningún inmueble. Y eso es muy fácil. Vas a registros públicos y te das cuenta. Pero su esposa sí, ¿no? No. Mi esposa tampoco tiene ningún inmueble. El único inmueble que ella tiene es uno que adquirió en los Estados Unidos antes de conocernos. Es lo único que tiene. Pero después de eso, nada. Todo mi dinero y todo mi esfuerzo lo he invertido en mi educación, porque me parece que es lo más importante, porque le quiero dejar a mis hijos ese legado en lugar de dejarle 3 departamentos. La pregunta que, claro, que muchos se hacen es, ¿y de qué vive el señor Guzmán en este momento? ¿Vive del trabajo de su esposa? ¿Cómo se solventan los gastos de la familia, del hogar del señor Guzmán, los gastos cotidianos? Bueno, en primer lugar, quiero precisar que yo he trabajado toda mi vida, desde los 15 años. Y si uno quiere verificar en dónde, qué hice, con qué cargos, es muy fácil. Se va al internet, entra en LinkedIn o Google y se van a dar cuenta de todos los lugares que he trabajado desde hace 20 años. Entonces tiene ahorros. La única vez, si me permite terminar, el único momento en que yo he dejado de trabajar fue en la campaña del 2016 porque era obvio. Hoy día, ¿cómo me financio yo mis ingresos? Sí. Hago 2 cosas. Soy profesor en la universidad, he sido en 2 universidades, ahora enseño en una universidad, pero además hemos creado un instituto que se llama el Instituto Talentos, en donde damos capacitación en gestión pública a nivel nacional, talleres, en donde antes de la pandemia... ¿Es el director del instituto? ¿Qué cargo ocupa y cuánto percibe mensualmente, si le puedo preguntar eso? Sí, no, claro que sí. Yo soy el director general y por cada taller que hacemos al mes, recolectamos más o menos unos 15.000 soles. A mí se me asigna un sueldo muchísimo menor, por supuesto, porque hay que pagar contabilidad, etcétera, pero es una fuente de ingreso honesta, donde uno además está enseñando, donde además te vas fuera de Lima a las regiones. Es correcta. Uno se va a la SUNAT y ve todos los impuestos que paga el instituto y todas las leyes que nosotros cumplimos. Esa es la forma en la que yo me gano la vida este tiempo. Además de los ingresos de mi esposa, por supuesto, porque ella trabaja, es una persona extremadamente educada, tiene una formación académica espectacular y por lo tanto también contribuye con los ingresos de la familia. Entonces, ¿eso no se puede comprender? Claro que sí, pero como los morados somos un estorbo, entonces vamos a insistir en que el señor Guzmán es un mantenido. ¿Esos son rumores? Sí, si estos son rumores y es una campaña que busca desprestigiarlo, ¿para quién es un estorbo, Julio Guzmán, concretamente? Usted diría, ¿quiénes están promoviendo estas denuncias que, de acuerdo a lo que nos acaba de decir, son infundadas? Pero por supuesto, ya lo he dicho. ¿Pero quiénes? Los morados. A ver, lo voy a nombrar. Primero, el fujimorismo. Primero. Segundo, los golpistas. Porque nosotros no fuimos contra ellos. Estoy hablando concretamente de Podemos, el señor Urresti y el señor Luna. Estoy hablando de APP, el señor Acuña. Estoy hablando también de Somos Perú. Todos los que se vincularon con el golpe. ¿Quiénes fueron los únicos que se enfrentaron a eso? Los morados. Y lo digo con nombre propio. O sea, si Mabel, usted quiere nombres, se los doy. Señor Acuña, el señor Urresti, el fujimorismo, el señor Merino y compañía. Así de simple, no tengo ningún problema en decirlo. Los morados somos un estorbo. Está dejando de lado, no lo ha incluido, al señor George Forsyth. La semana pasada conversamos con la candidata a la vicepresidencia de Victoria Nacional y ella en algún momento dijo que en el Congreso, que evidentemente va a ser un Congreso dividido, por lo menos según las proyecciones con las que contamos ahora, ella decía que se tenía que buscar alianzas y una de esas posibilidades era aliarse
con el Partido Morado. ¿Usted encuentra semejanzas, coincidencias con Victoria Nacional, con el señor Forsyth? ¿O marca una distancia mayor a la que pudo insinuar la señora Arévalo la semana pasada? Mávila, yo conozco a George y me parece una persona con buenas intenciones, pero que no está preparada. El día de hoy el Perú está asumiendo la situación más compleja en 200 años de vida republicana. Pero se trata de George Forsyth, sí, él como persona preparada versus Julio Guzmán, él como persona preparada, o estamos hablando de equipo, partido, plan de gobierno, partido, plan de gobierno. ¿Qué no está preparado, el candidato o el partido? A eso voy. Si es que me permite, por favor, terminar con el argumento. No se preocupe. Entonces, en primer lugar, es como si el Perú estuviera en UCI y necesita un doctor súper especializado. Primero, eso. Entonces, en términos de experiencia, de conocimiento de los candidatos. Pero además de eso, está el equipo. Uno, para poder gestionar el Estado, necesitas expertos en todos los rubros, que tengan mucha trayectoria. Además, que tengan un plan de gobierno en donde las medidas estén identificadas, las leyes a aprobarse estén listas y los presupuestos ya estén también proyectados. Además de eso, se requiere un partido político que te dé un soporte político para poder resistir tanto en el Congreso como en todo el territorio nacional cuando uno tiene actividades políticas y acciones políticas. Eso se llama hacer política a seriedad. 5 años trabajando para eso. Y Mávila, ¿sabe cuál ha sido el costo? Que cuando uno se focaliza en el colectivo, en la organización, en el partido, uno tiene poca exposición pública y su imagen no crece o no sube o no se fortalece porque uno está dedicado al otro. Todo este tiempo yo me he dedicado a manejar la bancada, a darle dirección política, a organizar el partido, a capacitar a mi gente, a convocar a técnicos de primer nivel, a hacer un plan de gobierno, una agenda legislativa que ya tenemos lista, porque yo lo que hago equipos, convoco a gente de primer nivel, porque lo que el Perú necesita es eso. Necesita una serie de especialistas que nos saquen de esta emergencia. El señor Forsyth, por más buena persona y buenas intenciones que tenga, no tiene absolutamente nada de eso. Y la política en este momento tiene que verse con mucha seriedad y responsabilidad. Miles de peruanos se están muriendo. La gente no tiene ingresos. No hay equipo en el partido Victoria Nacional, no es un partido. Porque, bueno, cuando uno entrevista a los representantes de ese partido nos dicen lo contrario, ¿no? Está el señor Jorge Nieto, por ejemplo, a la cabeza de la lista de candidatos al Parlamento, la señora Arévalo, el señor Chávez en la segunda vicepresidencia, una persona que ha manejado el Banco Central de Reserva en su momento. ¿Usted diría que ninguno de ellos da la talla para ser parte de un partido y de un equipo? Mávila, para gobernar el Perú no se necesitan 3 personas. Se necesitan cientos de personas. Y si tú ves el Partido Morado, te vas a dar la cantidad de gente conocida, con trayectoria que está con nosotros. Voy a dar algunas primicias. Por favor. Sí, claro. Nuestro plan de gobierno y toda la programación estratégica de los 5 años va a estar asumida por mi persona. Yo voy a tener el tablero de control para saber todas las políticas públicas y cómo avanzamos. Política económica y generación de empleo está a cargo de Raúl Salazar, uno de los mejores economistas del Perú. En temas de educación, Flor Pablo, ex ministra de Educación. Salud, Edmundo Beteta, ex jefe del CIS, director ejecutivo de Servir. Ciencia y tecnología, Ed Málaga, un científico peruano joven muy reconocido. Temas de agricultura, Fabiola Muñoz, ex ministra de Agricultura. TICS y Gobierno Electrónico, Jorge Irribarren, ex jefe de la RENIEC. Medio Ambiente, Gabriela Salvador. Temas de mujer, Gloria Montenegro. Seguridad Ciudadana, Susel Paredes. ¿Continúo? Ya, eso es trabajo serio. Trabajar 5 años para reclutar a los mejores y salvar el país. A mí realmente me revienta y no puedo comprender cómo la gente improvisa
y cree que esto es un chiste. La gente se está muriendo. Eso es lo que a mí más me preocupa, Mayla. Me preocupa que no tengamos la conciencia de que hay miles de personas que están muriendo. En este mismo momento, el esposo de la persona que nos ayuda acá en la casa está en una situación muy grave. ¿Y por qué? Porque el gobierno no ha hecho lo que le corresponde. Las y ahora personas, tenemos candidatos sí, las personas que no ha saben nada de mencionado, esto. las personas que ha mencionado serían quienes conformarían un eventual gabinete de su gobierno. Es posible. A mí me encantaría que Raúl Salazar, por ejemplo, fuera presidente del BCR. Sin duda. Además, hemos declarado públicamente que el sector agricultura va a ser el prioritario de nuestro gobierno. La pequeña, la mediana y la gran agricultura. Y le vamos a poner todas nuestras balas ahí. En el caso del señor Forsyth y la señora Fujimori, se rehúyen a los debates, no quieren confrontar ideas. Uno les pide para tener debates y no quiere. La señora Keiko ya dijo que no lo va a hacer. El señor Forsyth, se lo preguntamos, tampoco, porque no tienen ideas, porque no saben cómo salvar al Perú. Entonces, el señor Forsyth, con todas sus buenas intenciones, está en todos los programas de espectáculo. ¿Y a Pero qué cuando lo llaman a una entrevista política, sí, no va. ¿a qué atribuye que tenga hoy el primer lugar con un porcentaje que ha oscilado, pero que se mantiene, ¿no? ¿Cómo lo atribuye? Y más bien que algunas encuestas, en el caso suyo, le hayan restado algunos puntos en la curva, digamos, hayan más bien registrado una curva un poquito más abajo de lo que venía teniendo. Bueno, en realidad faltan todavía 3 meses y la preferencia que haya tenido el señor Forsyth se pueden deber a varios factores, pero mi esperanza es que en los meses que quedan los peruanos comencemos a reflexionar más y a pensar de lo que está en juego. Todas las elecciones presidenciales son importantes, pero esta es una elección histórica y no podemos jugar con eso. Tanto el señor Forsyth como la señora Keiko Fujimori no tienen ideas ni propuestas. El señor Forsyth no va a las entrevistas políticas ni en debates porque no tiene que decir. Es como si yo fuera a una conferencia sobre astronomía. No voy, pues. ¿Qué voy a decir? Claro, ahora, estaba revisando de nuevo, le pregunté por estas personas y la posibilidad de que integraran al gabinete. Usted le da mucho valor a la conformación y al trabajo que ha hecho en el partido, ¿no? Este es un partido serio, es un partido que tiene 5 años peleándola, trabajando, diseñando un plan de gobierno, pero la mayoría de las personas que ha mencionado son invitados del partido. Ahí sí nos dará la razón, que los cuadros salen más bien de quienes son invitados que de los propios militantes. Eso por un lado. Y lo otro, quería preguntarle, la reforma de la Constitución, esto por una entrevista que le hicimos a la señora Mendoza y que ella considera es indispensable ponerla en el debate también y va a ser un tema de discusión. ¿Cómo la ve usted, esa posibilidad? Bien, en primer lugar, con relación al primer comentario, eso no es tan cierto. Hay varios técnicos de primer nivel que son militantes. Raúl Salazar es militante. ¿Militante? Sí, por supuesto. Eso es muy fácil. Se va al Google, la ROC, no, claro, y se pone Raúl Salazar. Claro, pero digo por Eduard Málaga, por la señora Flor Pablo. Flor Pablo es militante. También. Susel es militante. Fabiola Muñoz no. Fabiola Muñoz no, pero hoy día he recibido la grata noticia que Gabriela Salvador, que va a dirigir el tema de medio ambiente, se va a hacer militante. Me ha dicho que se va a inscribir lo más pronto posible. ¿Se arrepiente de haber grabado este video en el que conversa con el congresista Olivares, que ha sido criticado porque se dice esta es una estrategia para que el señor Guzmán entierre el episodio del incendio y por otro lado se produce una conversación que desata la polémica en torno al uso de marihuana del señor Olivares, al consumo de marihuana que él ha expresado con la libertad, por supuesto, que tiene que decirlo, que tiene para decirlo? Bueno, en realidad me sorprende por varias razones. Primero, porque el señor Olivares dijo eso hace 9 meses y nadie es un escándalo. ¿Por qué lo hacen ahora? Ya lo dije. Segundo, el señor Olivares ha sido honesto y transparente. No hablo del señor Olivares, hablo de si usted considera que fue un error o no difundir ese video
¿O cuál fue la intención? Esa sería más bien la pregunta. ¿Cuál era la intención de grabar un video? Porque él nos comentó que usted lo invita a conversar. ¿Cuál era el objetivo de ese diálogo? El objetivo era simplemente mostrar a dos personas naturales hablando de temas personales de la forma más espontánea. Nunca estuvo programado, planeado, ni hubo un objetivo atrás. Eso salió de la espontaneidad de la propia conversación. Pero otra cosa que quiero decir, hoy vi una encuesta en Twitter que decía ¿cuál es la característica más importante que quieres de un político? Y decían su honestidad y transparencia. Y eso es lo que ha sido Daniel. Yo no consumo marihuana y no aliento a hacerlo. Pero lo que sí me sorprende es que haya una conchudez increíble que quieren procesar al señor Olivares en la Comisión de Ética cuando tienen archivados 50 casos de congresistas metidos en corrupción. Una hipocresía, pero increíble. Yo les pediría a la Comisión de Ética que en lugar de estar pensando en la marihuana y el señor Olivares, que procesen a los señores Alarcón, a los que blindan a los cuellos blancos. Lo hemos comentado con el propio Daniel Olivares acá, lo hemos comentado, sin duda la Comisión de Ética está haciendo el muertito. Pero la pregunta iba más orientada a que fue este video y esta conversación organizada por usted. El episodio del incendio, usted sabe, se lo van a sacar a sus adversarios en algún momento. ¿Cuál es la respuesta para ellos sobre ese episodio? No al calor de una charla franca y distendida con un compañero de equipo, sino cuando sus adversarios digan, bueno, una persona que no pudo en su momento socorrer a alguien que estaba en aprietos por un incendio y que salió corriendo, no debería llegar a la presidencia, que va a ser un argumento, no lo digo yo, se lo van a decir sus adversarios. ¿Qué respondería usted? ¿Cómo cerraría o zanjaría ese evento que en su momento usted mismo ha admitido le provocó o lo puso en situaciones incómodas? Bueno, en primer lugar, al margen de lo que realmente sucedió, que no voy a discutir eso, lo que sí quiero decir es que eso es un tema cerrado en el cual yo he pedido perdón y disculpas, y no lo hice en una campaña presidencial. Lo hice cuando realmente sentí que debía hacerlo, sin ningún interés electoral. Quiero comenzar por ahí. Segundo, esta pandemia nos ha demostrado qué es lo importante y qué no. Y la verdad, Mávila, que hablar sobre este tema personal en un momento en que el Perú está sufriendo tanto, me parece, no sé, esa sería su respuesta. Entonces, eso le diría a esa gente. Esa sería su respuesta, que no es un tema que en este momento deba ocupar la agenda. Temas que sí deben ocupar la agenda, sin duda, es el filtro que están aplicando los partidos ahora para sus candidatos al Congreso. Ahí sí la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo de reclamar y de revisar la lista y de que no haya ningún problema. El portal Convoca ha publicado la siguiente nota. 3 funcionarios destituidos e inhabilitados son candidatos al Congreso por el partido de Julio Guzmán, a pesar de que fueron removidos en sus puestos y tienen inhabilitaciones vigentes. Lideran las listas de postulantes al Congreso en Ancash, Moquegua y Cajamarca. Esto de acuerdo a información obtenida por Convoca.p. Uno de ellos expectorado del Poder Judicial en 2016 por haber votado a favor de la excarcelación de un oficial de la policía que fue detenido cuando recibió una coima de un investigado por lavado de activos. Y usted acaba de hablar de honestidad y de lucha contra la corrupción. Sí, hablo de la lucha contra la corrupción y honestidad porque eso es lo que hemos demostrado. Y lo de la bancada morada también. Y con relación a esos casos, lo más importante es cómo uno reacciona. Y eso es lo que el Partido Morado ha hecho. Quiero precisar varias cosas. Primero, que los candidatos al Congreso se han elegido por democracia interna. No es que el partido ni su presidente los escoge. Son los militantes los que votan y finalmente los candidatos resultan. Ok, pero el partido tiene una responsabilidad de filtrar, ¿no? Es decir, cualquiera se puede presentar. Estos señores son militantes del partido, se presentaron. Yo no entiendo muy bien cómo resultaron electos, pero lo cierto es que la responsabilidad a la hora de que los ciudadanos vayan a votar y marquen la lista al Congreso del Partido Morado, la tiene el Partido Morado y su comité político y su líder, que es usted. Usted podría tener un voto de arrastre que colocaría a estas personas en el Parlamento. Mávila, por supuesto, pero quería terminar el argumento. Dígame. Entonces, una vez que estos han salido elegidos en democracia interna, el partido no se puede poner al costado.
a pesar que no tengo una responsabilidad directa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ir caso por caso y pedirles explicaciones. Y en la gran mayoría de los casos, son casos no solo que se pueden explicar, sino son sentencias que ya se han cumplido. Y en otros casos, han sido conciliaciones, diálogos que ya están resueltos. Y hemos justamente tenido el cuidado de asegurarnos que cada caso efectivamente sea como es. Y en aquellos casos que se presenten en donde efectivamente hay algún tipo de proceso irregular o de candidato que haya cometido, el partido va a expresarse. De hecho, en los próximos días vamos a sacar un pronunciamiento explicando todos esos casos, uno por uno, de cuál es su situación actual. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que tener. Claro, porque no le hablo solamente de sentencias cumplidas, sino de inhabilitación para desempeñar cargos en el Estado. Y ser congresista es un cargo en el Estado. Mávila, yo quiero recordarle que toda esa información también la ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones. Y sin embargo no ha habido ni una sola tacha a ninguno de nuestros 140 candidatos al Congreso. De acuerdo. Así que vamos a revisar esa información, porque si es que fuera así, el jurado no hubiera aceptado. De acuerdo, señor Guzmán. Vamos a estar al pendiente entonces de cómo se va haciendo esta depuración de las listas, esta revisión, y seguramente tendremos oportunidad para volver a conversar. Muchísimas gracias por atender como siempre al programa 2021. Yo le agradezco a usted, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches. Pues. Y que debatan, eso sí es importante, invitar a los candidatos a debatir, de eso se trata, para conocerlos.